Qué bueno es tener un Dios a quien adorar y bendecir. Y saber que es un Dios cuya palabra es poder. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces estamos adorando y bendiciendo a aquel que es todopoderoso y que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese es el Dios a quien adoramos. Es un Dios que es real a nuestras vidas y que ese poder se manifiesta a través de nuestras vidas. Es ahí donde el Señor es glorificado. ¿Por qué? Porque somos instrumentos en sus manos. Y es bueno saber que Dios es un Dios que nos ha favorecido. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha llegado a nosotros y somos salvos por gracia. Y para que esa gracia de Dios esté en nosotros y opere en nuestra vida, es que nos ha dado la fe de Jesús. Porque la fe le pertenece a Jesús, es un don de Dios y opera a nivel espíritu. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es real, ¿por qué? Porque salió voz de Dios. Ya la voz de Dios salió de Él y se ha oído y está presente el poder de Dios en nuestro medio. Ahora déjeme reflexionar de esta manera al comenzar. ¿Qué es lo que más te interesa en la vida? ¿Qué es lo que más te interesa en la vida? ¿Por qué es bueno preguntarse eso? Porque eso se va a ver. Ahora, ¿es posible que la manera de vivir en el presente determine el futuro? Sí. Entonces la pregunta, ¿tu manera de vivir el presente marcará el futuro de tu vida? Ahora, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Qué es realmente aquello que para ti es bueno, es grato o es importante? Yo quiero que veamos un pasaje muy claro de parte de Dios en lo que Jesús enseñó. En Lucas capítulo 12. Ven conmigo a Lucas capítulo 12. A partir del versículo 15. Y aquí en el versículo 15 dice así. Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces Jesús está afirmando algo. Él lo dijo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y cómo termina? En el versículo 21, Jesús dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cuánto dolor en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que decir que hay casos donde hay personas que buscan hacer tesoro para sí, pero no son ricos para con Dios. Y ahí en medio, en los versículos 16 al 20, Jesús presenta una parábola. Y dice Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo,
¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hasta aquí parece que todo es normal y es bueno. ¿Por qué? Porque es un hombre práctico. Es un hombre que pudo invertir vida y que las cosas le estaban saliendo bien. ¿Por qué? Porque la heredad le estaba dando mucho. Lo que había sembrado dio mucho fruto y sobrepasó inclusive sus propias expectativas. Se nota por lo que él mismo dice. Y como es un hombre diligente, pretendió no perder lo que había producido, no dejar que sobrepasara lo que él podía contener todo eso. Y entonces dijo, bueno, voy a hacer tal cosa. Ahora es interesante que este hombre, esto es lo que estaba pensando, él no lo publicó, no lo habló, no lo hizo conocer a otro, simplemente era un pensamiento y él, conforme a ese pensamiento, dijo, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué dijo? Voy a hacer algo más, voy a edificar graneros donde acumular todo este fruto. ¿Por qué? Porque pensaba justamente en hacer producir más. Ahora dice el versículo 19, Jesús trae a luz que este hombre no solamente dijo, ¿qué haré? Y se determinó qué es lo que iba a hacer, sino también se dijo a sí mismo y a su alma. Alma, se dijo a sí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Era un hombre práctico, como dije. Era un hombre que marcaba una forma de vida. Él no estaba quedándose pasivo. Él dijo, voy a invertir más, voy a hacer las cosas de tal manera que todo lo que produzca sea para bien. Entonces, su manera de vivir estaba marcando un futuro. Y es ahí donde él dijo, entonces, alma, vas a disfrutar de esto. Alma, regocíjate. Alma, repósate. Come, bebe, disfruta todo lo que tienes. Ahora dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre pensó, se dijo, se determinó, yo voy a vivir de esta forma. El afán por las cosas materiales y la manera como el hombre se determina a vivir siempre traen confusión al alma. Cuando se pierde de vista lo verdadero y lo eterno de Dios. Dios no está en contra de que alguien haga bien las cosas, produzca y piense cómo avanzar en la vida, sino que Dios ve lo que hay detrás de esa intención. Lo que hay oculto en el corazón. Cuando todo eso que se está haciendo está marcado por el afán, por la idea de que todo tiene que ser conforme a cómo uno se determina a vivir. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 6,
cuando habla de la venida del reino, marca que ahora, por causa del reino, Dios trae luz y descubre lo que hay en el corazón. En Mateo 6, en el versículo 25, Jesús enseñó diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Acaso lo que uno tiene, la vida de Dios, lo que vino de Dios, Dios es el que nos ha dado la vida? Dice, eso es mucho más importante que todo lo demás. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, dice buscad, es ahí donde hay que invertir, es ahí donde hay que poner el corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque hay un Padre Celestial, porque hay alguien que vela por ti, porque hay alguien que está pendiente de tu vida. Así que no os afainéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pero en cuanto a ti, dice la palabra, tienes que invertir tu vida en lo que es verdadero. Tienes que saber qué es lo más importante. Muchos consideran que son libres de hacer lo que quieren. El Señor sentenció el destino de los que se manejan así como este hombre de Lucas 12. ¿Por qué? ¿Cuál fue su error? Que Dios tuvo que decirle: necio, te estás comportando como un hombre necio. Porque por más éxito que estés teniendo, por más que logres lo que has propuesto en tu corazón y lo alcances, no es lo verdadero, no es lo que a Dios le agrada. Por eso Jesús habló de que algunos quieren salvar su vida y la van a perder. Es una ley espiritual. Tú lo tienes ahí en Mateo 10, versículo 39. Aquel que quiera salvar su vida la va a perder, la va a perder. ¿Por qué? Porque si no pone a Dios en primer lugar, la va a perder. Este hombre de Lucas 12 pensó que a nadie le interesaba lo que él hacía, o por lo menos él consideraba que consigo mismo y lo que él estaba determinado a hacer y a vivir y la manera de vivir en ese presente era lo más importante para tener un futuro próspero, un futuro seguro, un futuro lleno de bienestar. Pero se olvidó de una cosa. Se olvidó de lo más importante, que Dios tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Y este hombre dijo: esto haré, alma, esto tienes por delante, disfrútalo, vive, come, bebe, regocíjate. Y Dios dijo: no está en ti determinar qué vas a hacer. Todo lo que lograste, ¿de quién será? Entonces Dios tiene la última palabra.
Por eso el apóstol Santiago es muy práctico, diciendo, no te apresures a decir voy a hacer tal o cual cosa. Di más bien, si Dios quiere, si es voluntad de Dios, si Dios está en control de esa situación. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que todo lo hizo por el poder de su palabra. Y dice que todas las cosas siguen sosteniéndose en el poder de su palabra. Entonces Él quiere que nosotros vivamos por fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y eso qué significa? Que uno tiene que depender de Él y saber que es Él el que va a permitir o no las cosas de esta vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso yo quiero presentar ahora, en nombre de Jesús, lo opuesto a este hombre de Lucas 12. Quiero presentar de parte de Dios lo contrario. Si este hombre de Lucas 12 fue necio, Dios quiere que tú pongas la vista en lo que es ser sabio, en lo que es la verdadera sabiduría en la vida. Y por eso tenemos que ir a 2 Timoteo, el capítulo 4, y leer juntos los versículos 6 al 8. He aquí un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Y es lo que Dios quiere revelar en este tiempo. Ser conforme al corazón de Dios. Por la palabra vivir, amar a Dios por sobre todas las cosas. Vivir en la justicia de Dios y dejar que Dios opere para hacer justicia de Dios en el mundo. Pero la conducta, la vida tiene que ser conforme al corazón de Dios. Ahora ven y lee conmigo en voz alta. ¿Estás listo? Abre tu boca y aunque estés medio con problemas, no importa. Saca la voz. Amén. Lee conmigo entonces versículos 6 al 8. ¿Cómo dice? Pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dale fuerte un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! La vida del apóstol Pablo llega a ser nuestro referente de lo que significa seguir a Cristo y vivir para Él. Pero hay algo interesante en la vida del apóstol. Hay un aspecto que me gusta marcar ahora. Aún aquellos momentos difíciles por los cuales él atravesó, que parecía que todo iba a marcar un punto final, que parecía que hasta ahí iba a llegar él. Y déjame verlo juntos, que todos juntos podamos apreciarlo. Algunas de las pequeñas circunstancias por las cuales pasó el apóstol. Si tú ves en Hechos capítulo 18, en el versículo 9 y 10, hay que ver todo el contexto, pero por lo menos ahí marcamos versículos claves. En Corinto, estaba Pablo en Corinto, en la ciudad de Corinto. Y no era la primera vez que tenía problemas y amenazas de muerte. Ya, aun cuando conoció a Jesús,
Estando en la ciudad de Damasco, tuvieron que sacarlo ahí por la muralla para que escapara, porque habían pensado ya en matarlo. Y aquí en Corinto la situación estaba difícil. Y es el Señor que tiene que venir a Pablo y decirle: Pablo, no temas, habla. ¿Cuál era lo que había en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que había en el corazón de Dios? Dice: porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, Pablo, nadie va a poner su mano sobre ti. Hay amenaza, hay oposición, se levantan enemigos. Pero Pablo, no tengas temor. Nadie te va a tocar, nadie te va a hacer mal. Si miramos otro pasaje en 2 Corintios, capítulo 1, en el versículo 9 y 10, Pablo viene relatando algo y está diciendo que en Asia pasaron por una situación tan difícil que ya no habían tenido ya esperanza de vivir. La expresión del apóstol es muy fuerte cuando dice: tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Dice que habían perdido la esperanza de conservar la vida. Pero dice: pero esto fue bueno por otro lado. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Él, que libra y nos libró y aún nos librará de tan grande muerte. ¡Qué bueno! Dios estaba con Pablo. Ahora no fue la única situación. En Hechos capítulo 21, en el versículo 31, dice que Pablo, al ser apresado después de su tercer viaje misionero en Jerusalén, hubo un grupo de judíos que procuraron matarlo. Como dije, no era la primera vez. Y estos judíos dijeron a Pablo: hay que matarlo, y procuraban matarlo de cualquier manera. A tal punto, en el capítulo 23, siguiendo ese tiempo, cuando Pablo fue apresado en Jerusalén, dice la palabra en Hechos 23, en el versículo 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y dice la Biblia ahí que eran más de 40. En el versículo 13 eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Se dijeron: bajo maldición no vamos a quedar tranquilos, no vamos a comer ni beber hasta que lo matemos a Pablo. Se habían determinado eliminar al apóstol. Dios lo libró de esa situación. No sé en qué cómo terminaron esos 40 o más de 40. Y cuando Pablo fue llevado a Roma, aún en el trayecto, en una embarcación, hubo una gran tempestad, que el capitán y todos los marineros habían perdido la esperanza. Pero de ahí se levantó un Pablo y dijo: mira, no te aflijas, la embarcación se va a perder, muchas cosas se van a perder, pero ninguno va a perder su vida aquí. ¿Por qué? Porque iba él. Qué bueno es eso, ¿no? Donde están los creyentes hay seguridad. Y fueron librados y llegaron a la ciudad de Malta. Y dice en Hechos, capítulo 28, lo del naufragio está en el capítulo 27, versículo 18. En el capítulo 28 ahora, en los versículos 3 y 4, ya en la isla de Malta, dice que Pablo entonces busca unas ramas para hacer un fuego
Y al encender el fuego había una serpiente, y la serpiente dice que se colgó de su mano, lo mordió. Y todos los de la isla supieron que eso era muerte. Conocían ese tipo de serpiente. Y dijeron, bueno, ahora se acabó. Y aún ellos dijeron, pobre, este hombre debe ser un terrible delincuente. ¿Por qué? Porque se salvó del naufragio, se salvó de esa muerte segura en el mar, y ahora que llega acá a tierra segura, firme, ahora viene a picarle, a morderle esa serpiente. Pero esperaron que se hinchara y se muriera, porque era lógico. Pero Pablo, ¿qué hizo con eso? La movió delante del fuego, se la quitó de encima, y terminó él predicándole a un hombre de la isla y bendiciéndolo. Cosas como el estilo pasó Pablo. Ahora, ¿qué hubo en el apóstol Pablo? Con tantas amenazas de muerte, con tantas situaciones críticas, pero la última palabra la tiene Dios. Y Dios le dijo, nadie va a poner su mano sobre ti. Tú tienes que hacer lo que yo quiero que hagas. Tú tienes un tiempo, tú tienes una tarea, yo te he encomendado, tú tienes una misión, tú la vas a llevar a cabo. Y Dios es un Dios fiel. Y porque Pablo buscó el reino de Dios y su justicia, Dios se encargó de todos los detalles de su vida. Y encontramos un apóstol que vivía regocijándose en Dios, en victoria, y sabiendo que todo lo que le acontecía era para bien y la gloria de Dios. Ahora, Pablo tenía una manera de vivir que le aseguraba ese futuro. Él sabía hacia dónde iba y sabía bien cómo Dios estaba a su lado. Su destino en este mundo lo determinó desde el mismo momento que aceptó a Jesucristo en su corazón. Ahí en el camino a Damasco, el apóstol, siendo un hombre que perseguía a la iglesia, cuando se dio con Jesús, ahí mismo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor entonces le anticipó lo que iba a pasar con él. Tiempo de sufrimiento, pero ahí estaba Pablo diciendo, pero yo estoy determinado, yo sé ahora para qué vivo. Yo sé en quién he creído, y así fue toda su vida. Y es muy interesante descubrir la manera de vivir de Pablo. Y si hay un pasaje que es digno de verse en este contexto de 2 Timoteo, es la carta de Pablo a los Filipenses. Tiempos antes de escribir estas palabras que hemos leído, y ven conmigo al libro de Filipenses, vas a encontrar lo que Pablo está diciendo ahí. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 17, Pablo dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozáis y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué está diciendo? Mi vida no tiene otro sentido. Y aunque sea entregado en libación, pero yo me regocijo por eso. ¿Por qué? Porque esto es para bien de ustedes, de vuestra fe. Y por eso me gozo y regocijo. Ahora, libación significa, tiene que ver con el sacrificio que hacían los sacerdotes, que en ese altar donde había fuego, los sacerdotes echaban vino, y el vino al quemarse largaba un perfume, un olor. ¿Por qué vino? Porque el vino habla de la sangre. Jesús dijo, ese día cuando iba a ser entregado, esta es la copa en mi sangre, y era vino. ¿Por qué? Porque el vino representa vida, que habla muy bien de lo que significa la uva triturada, pasada por el lagar. ¿Para qué? Para ese producto final del vino.
Entonces simboliza vida, vida. Y por eso cuando iban al tabernáculo, cuando iban al templo, a la presencia de Dios, presentaban eso como ofrenda, simbolizando la vida de aquellos oferentes que venían delante de Dios. ¿Para qué? Para decir, así es como yo estoy entregando mi vida en ofrenda. Yo la doy a Él, ¿para qué? Para que de ahí salga ese perfume, que llegue a la presencia de Dios, diciendo, Dios, esta es mi vida entregada a ti. Libación habla de gastarse, de entregarse, de rendirse al Señor. Bueno, justamente eso es lo que aparece en 2 Timoteo. Lo hemos leído, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Está mencionando ese tipo de sacrificio que es libación. Esa palabra se traduce también como libación, es un sacrificio. No es que Pablo está diciendo, yo estoy entregado, ya está resignado, que vengan y me maten. No es un estado de decir, ¿por qué yo no puedo escapar de esta situación? Yo quisiera que las cosas fueran... No. Pablo había entendido que era el momento apropiado y justo. ¿Para qué? Para que justamente ahora era el momento para dar toda su vida al Señor. Y Pablo entonces dice, en esta última carta de la vida de Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. Yo ya estoy para ser presentado como ofrenda, para que de mí salga ese perfume que llegue a la presencia de Dios. Y donde también otros pueden apreciarlo, pueden percibirlo. ¿Qué significaba con eso? Que Pablo sabía que estaba próximo a su partida y lo dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Yo sé, no estoy fuera de conocer los tiempos, yo estoy consciente de lo que está pasando conmigo. Entonces Pablo está firme, su presente estaba marcando su destino, así fue toda su vida. Y porque desde el primer momento que conoció a Jesús estaba bien determinado por Jesús, Dios se encargó de cuidarlo. Dios finalmente tiene la última palabra. Aunque muchos se levantaron en contra de Pablo, no lo pudieron frenar, no pudieron tocarlo, no pudieron matarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo guardaba y lo cuidaba. Qué bueno es tener una vida entregada al Señor. Qué es bueno vivir el presente, hermano, que marca el futuro, un futuro seguro, un futuro donde hay cobertura, donde hay protección de Dios, donde Dios está en juego. Dios está para defender a los suyos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios tuvo control de Pablo. Como buen siervo de Dios, su vida tuvo sentido. Y hasta la última gota de su vida sería para la gloria del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que vivamos nuestro presente, pero que sepamos que nuestro futuro inmediato está marcado por la manera de vivir hoy, que es para Jesús. Por eso Pablo, a esta altura de su vida, ya lo último, él puede decir en el versículo 7, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. 3 cosas muy sobresalientes, muy importantes. La vida cobra sentido cuando se sabe para qué se vive. No vivimos porque el aire es gratis. No vivimos porque estamos ligados a las circunstancias. Y así vivimos, ¿no? Hay mucha gente que vive sin saber para qué vive. Simplemente resignado a un hecho, a cosas que le han sucedido y cómo la está encarando en ese momento. Pero una vida con sentido es cuando se sabe para qué se vive. La iglesia eterna permanece para siempre.
y hay una iglesia presente. Somos iglesia. Somos iglesia. Somos la iglesia del Señor aquí. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque para Dios hay una iglesia eterna. De ahí provenimos nosotros, de lo que Cristo logró a nuestro favor. Porque las cosas que se ven fueron hechas las que no se veían. Es un principio bíblico. Las cosas que se ven son hechas de las que no se veían. Entonces Dios, que todo lo ve y aún lo que no se ve, porque esa es la fe, certeza de lo que no se ve, convicción de lo que no se ve, es que la iglesia presente hoy aquí es resultado de lo que Jesús logró en la eternidad para la gloria de Dios Padre. Entonces, si hay iglesia presente es porque hay una iglesia eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ahora, mientras tanto aquí en la tierra hay batallas. Hay un combate. No luchamos contra carne y sangre, sino contra potestades, principados de las tinieblas, aquellas fuerzas de maldad que batallan contra la iglesia de Jesús. Y justamente en Filipenses, en esta carta donde Pablo dice que él estaba dispuesto a entregar su vida en libación, en sacrificio a Dios, en esta misma carta, en capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces Pablo sabe lo que está hablando. Y si él al final de su tiempo está diciendo he peleado la buena batalla, es porque justamente tiene que ver con esta batalla espiritual. Hay batalla, hay combate, hay enfrentamiento con muchas cosas que se oponen a la obra de Dios. Pero Pablo dice, pero yo he peleado la buena batalla. Y por eso él hablaba a los filipenses y dice, combatan. ¿Pero cómo? Estando firmes en un mismo espíritu, o sea, en la unidad del cuerpo de Cristo, en unidad guardando, siendo solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la buena batalla. Cuando se está pensando en el bien del cuerpo, cuando se está pensando en el bien del hermano, cuando todo lo que se está haciendo es para que se manifieste lo que somos en Jesús. Y por eso dice, combatiendo unánimes, todos juntos, enfrentados a un mismo enemigo, pero por causa de la fe del Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo está sabiendo lo que está hablando. Y por eso dice, he peleado la buena batalla. Porque todo lo que él hizo, lo hizo a favor del reino de Dios. Porque su vida estaba comprometida con Jesús y la iglesia. Él lo llegó a decir en 2 Corintios, al final de 2 Corintios, que él estaba dispuesto a todo, a darse enteramente, y no solamente lo que tenía, sino su propia vida, por amor a la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla. Qué bueno es presentarse al final de un tiempo y decir, las cosas las hice bien. ¿Qué más? He acabado la carrera. Es que la vida con Cristo es como la del atleta que encara a una situación sabiendo hacia dónde va. No salimos sin dirección, no tenemos una vida sin brújula. Sabemos en qué dirección vamos. Está establecido en el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos o para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo dice, yo sé lo que es correr. En la vida cristiana no hay lugar para negativos, no hay lugar para personas neutras, en una posición neutral.
No es lugar para pasivos que dicen, bueno, que todos hagan lo que quieran, yo me mantengo al margen. No, no, no. La vida cristiana es una vida de compromiso con Dios y con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo y la iglesia es el corazón de Dios. Entonces Pablo dice, yo de esta manera corro. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Por qué? Porque tenía una meta. Se había propuesto avanzar en la dirección que Dios le había dado. Y por eso dice, yo he corrido bien. Él se guardó, como dice en este pasaje, de todo se abstuvo. Aún de aquello que era justo o que le parecía que era digno, pero sin embargo de todo. ¿Por qué? Porque tenía que correr la carrera. Corre la carrera, está dispuesto a perder aún lo que tiene y despojarse aún de lo que es propio. ¿Por qué? Porque tiene una carrera por delante, tiene que avanzar, tiene que llegar. ¿Y qué más dijo Pablo? No solamente he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, sino que he guardado la fe. He guardado la fe. Si hay algo que lastima los oídos del enemigo es la fe. ¿Por qué? Porque solamente por fe podemos agradar a Dios. Por eso en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. El diablo vendrá para robar la fe. ¿Por qué? Porque por la fe es la única manera de vivir la vida cristiana. Por la fe es lo único que nos permite avanzar seguro. ¿Por qué? Porque la fe es conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que afirma la fe en nosotros y determina nuestra manera de vivir. Porque no andamos por vista, sino por fe. Y Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Yo me propuse y aquí estoy. He guardado la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quería para su vida. Para eso el regalo de la fe. La fe no es un adorno. La fe es práctico. Es práctica en nosotros. Por la fe vivimos. Porque la fe es lo que abre camino. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no hay limitaciones para tu vida. Todo es posible. Entonces Pablo está diciendo, y qué bueno, hermanos, que hubo un hombre como el apóstol Pablo que pudo llegar al final de su vida con un balance de este tipo. Y que eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos presentarnos ante su presencia diciendo, hey, todos estos años me diste, todas estas oportunidades, todo esto he recibido de tu mano, todo esto lo he administrado y lo hice bien. Lo hice bien. Pablo se estaba presentando delante de Dios con un buen balance. ¿Por qué? Porque él había entregado su vida y ahora el momento para entregar totalmente su vida en sacrificio, en libación a Dios. Diciendo las cosas las hice bien. De atrás, para este momento todo lo hice conforme a la voluntad del Señor. Y ahora estoy aquí para mucho más. Y hermano, Dios quiere también que tú sepas cómo presentarte delante de Dios con lo que tienes. Que sepas para qué estás viviendo, por qué Dios te ha puesto donde estás y te ha entregado lo que Dios te ha dado. Tienes que administrar lo que tienes, tienes que saber cómo manejar lo que tienes. No puedes excusarte, no puedes justificarte diciendo por culpa del otro. Dios te pone en distintas situaciones. ¿Para qué? Para que sepas cómo dar lugar a la fe. Cómo opera la fe en ti y la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es más que suficiente. Es donde Dios es glorificado. ¡Aleluya! ¡Jeje! Lo que está en juego es la fe de los santos. Lo que está en juego es la fe de los santos. Porque el enemigo lucha contra ella. Lo único que vence es la fe que Dios nos ha dado. Y Pablo dice, todo es por causa de vuestra fe. No se puede ser egoísta, no se puede tener una visión corta. Este hombre de Lucas 12, el único que estaba pensando en sí mismo. ¿Por qué fue necio? No porque fue productivo,
no porque fue un hombre industrioso, no porque sabía qué hacer frente a los negocios de la vida, no porque las cosas le salieron mal, sino todo lo contrario, le estaban saliendo bien. ¿Pero por qué fue necio? Porque no tuvo en cuenta a Dios, ni tuvo en cuenta la vida de los demás. No tuvo en cuenta el reino de Dios y su justicia. Y él pensó que tenía el control de su vida. ¡Qué error! Él pensó que podía decidir y así iba a vivir. Que su alma, lo único que necesitaba era lo que él estaba proveyendo. Y por eso que Dios le dice, lo que has juntado, lo que has acumulado, no esta riqueza tan grande, ¿de quién será? Porque para mí no me sirve. Así es el que hace riqueza para sí mismo y no es rico para con Dios. Entonces algunos están buscando tener mucha riqueza humana. Lo logré, yo lo hice, porque yo soy capaz. ¿Y todo eso para qué? Aunque las cosas te salgan bien. Porque algunos se dejan confundir. No, hice grandes negocios, logré lo que me había propuesto. Oh, hasta Dios me ayudó. Y soy un hombre próspero. Y Dios puede decir de tales personas, necio, necio. La última palabra la tiene Dios, hermano. Y si Dios le da punto final a alguien, por eso, hermano, no te sorprenda. Que no te sorprenda tu partida de este mundo fuera de la voluntad de Dios. Que no tenga Dios que decir hasta aquí. Porque Él es el único que da y es el único que quita. Nadie es dueño en su propia vida. No digas voy a hacer tal o cual cosa. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Tú no eres dueño de este presente. Ni siquiera de ese segundo que ya está viniendo y que ya viene y ya pasa a ser historia. No eres dueño de tu cuerpo. No eres dueño de tu familia. No eres dueño de tus hijos. No eres dueño de nada. De nada. Somos siervos de Dios. Y estamos para administrar las cosas que Dios nos ha dado y saberlas administrar para la gloria de Dios. Así que nadie es dueño de nada. Ni del tiempo, ni de la vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? El versículo 8. Después que Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por eso en ese presente dice, ya estoy listo para dar mi vida en libación. Yo estoy listo porque siempre lo estuvo. Porque siempre buscaba que de él saliera ese perfume de una vida rendida. Es que ahora en el versículo 8 de este capítulo 4 de 2 Timoteo, Pablo dice, por lo demás, me está guardada. Está guardada. ¿Qué cosa? La corona de justicia, lo que es justo. Por eso dice, la cual me dará el Señor, juez justo. Dios es justo. Nuestro Señor Jesucristo es juez justo. Él no puede ir contra su propia justicia. Él no hace nada indebido. Él lo hace todo conforme a su verdad. Entonces Pablo está diciendo, ahora yo sé que alguien ha pensado en mí. La última palabra la tiene Él. Y yo sé que estoy próximo para mi partida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si Pablo a los filipenses les dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él, para llegar a ese punto, no era una pérdida, era todo lo contrario.
Hay muchos que tienen terror del último día de su vida aquí en la tierra. ¿Por qué será? Porque quizás no están preparados para enfrentarse al Señor. Porque quizás no están seguros de que han corrido bien la carrera, no han peleado la buena batalla, no están cuidando la fe. Pero Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé dónde puse mi confianza. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y ahora que estaba llegando el momento, Él dijo, me está esperando la recompensa. Yo sé que Él me ha guardado la corona de justicia, lo que es justo, lo que es justo. Y hermano, si Dios te ha dado vida hasta aquí, es para que vivas la vida sabiendo que un día te vas a presentar delante de Él y Dios, que es juez justo, el Señor Jesucristo, que es juez justo, va a mirar tu vida. ¿Qué hiciste con lo que Dios puso en tus manos? ¿Qué hiciste? ¿Con qué actitud lo enfrentaste? ¿Qué hiciste? Dios operó en ti, el amor de Dios operó en ti, la paciencia de Dios operó en ti, la gracia de Dios operó en ti. ¿Fuiste manso y humilde de corazón como Jesús te enseñó que fueras? ¿Supiste dejar atrás la iniquidad? ¿Supiste tomar el yugo de Cristo sobre ti bajo autoridad para vivir la vida agradándole a Él? ¿Cómo es tu tiempo presente? ¿Cómo vivís tu tiempo presente? Porque eso va a marcar tu futuro. Pablo dice, me espera la corona de justicia. Está guardada. ¿Sabes que hay una corona de justicia? Y el juez justo, que es Jesús, te va a dar lo que corresponda. Pablo está diciendo, yo sé lo que me espera. Yo sé lo que me espera. Y hermano, qué bueno saber lo que nos espera. ¿Estás seguro de lo que vas a recibir? ¿Estás seguro que Dios te va a recompensar? ¿O vas a entrar al cielo como por fuego? Por una coimita San Pedro que te abre la puertita. No hay tal cosa. Al reino de Dios se entra por medio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios es Dios justo. Y Pablo dice, yo sé que Él me espera. Yo sé que tiene una corona para mí. Pasé por muchas circunstancias y aún difíciles, pero Dios me guardó de todo. Yo lo hice todo bien. Me he rendido a Él. Mi vida es una libación. Y ahora estoy dispuesto a esa entrega final para la gloria de Dios. El día del Señor viene para muchos. Para algunos es cosa de poco tiempo, para otros un poco más largo. Pero siempre el día del Señor va a llegar. Si no es que viene ya en las nubes, para algunos va a llegar el último día para partir de la tierra. Según la inversión de vida que se haga en el presente, se tendrá la recompensa. Pablo aseguró que había guardado una corona de justicia. ¿Por qué? Porque sabía vivir el presente. Y dice que el Señor entregará en persona esa recompensa, esa corona de justicia. Pablo estaba seguro que ahí iba a estar el Señor. Mira, Pablo, ven aquí, yo te la guardé para ti. Yo estuve pendiente de tu vida, yo te guardé, te libré del mal. Vos hiciste lo que yo quise. Vos hablaste, enseñaste, ministraste, le hiciste bien a mi amada. Tú eres mi amigo, yo tengo aquí una corona para ti. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo acá, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque la ganancia está arriba, está con el Señor. Ahora eso es lo que Pablo quería enseñarle a Timoteo. Eso es lo que Timoteo tenía que tomar, eso es lo que tenía que respirar Timoteo como pastor de ahora de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Eso es lo que Timoteo tenía que entender. Por eso Pablo estaba muy confiado en Timoteo, porque había dicho, tú has seguido mi doctrina, has aprendido bien, aún las escrituras las aprendiste de que eras pequeño.
Y tú has persistido y por eso te encarezco que seas firme en tus convicciones, que seas firme en tu manera de vivir y que ayudes a la iglesia a vivir de esta manera. Entonces para Pablo no solamente estaba pensando en sí mismo, sino que él mismo dijo, esto no solo a mí, sino que esta recompensa es también para todos aquellos que aman la venida del Señor. Esta recompensa es para todos los hijos de Dios. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, por eso Timoteo, sé fiel ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los pastores son los instrumentos de Dios para introducir al pueblo, nada menos que en Sion. Yo quiero que mires un pasaje y tienes que oír la predicación del jueves. Hay un pasaje en Jeremías, capítulo 3, versículos 14 y 15. Aquí habla el Señor en un momento dado y el profeta Jeremías lanza esta palabra. Y es muy significativa, por eso quiero que prestes atención a lo que dice esta palabra. Porque dice, convertíos hijos rebeldes, a un pueblo, estaba hablando de Israel, un pueblo contradictor, un pueblo que no estaba entendiendo los caminos de Dios. Pero a su vez el Señor ahí mismo se presenta y se da a conocer. Porque fíjense lo que dice. Porque yo soy vuestro esposo. Tremendo. Me sorprendió cuando vi esta palabra. ¿Por qué? Porque Jeremías tuvo una visión y un entendimiento del reino de los cielos. Entendió cuál era el lugar del Señor. Lo mismo Juan el Bautista, cuando declaró que él no era el Mesías. Y entonces declaró que el Mesías es el esposo. Y dice, el esposo es el que tiene la esposa. Y él se consideró amigo del esposo. Entonces acá Jeremías está trayendo revelación de la persona del Señor Jesús. ¿Cuál es la relación de Jesús con la iglesia? Y él dice, yo soy vuestro esposo. Por tanto, dice, tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré ¿en dónde? En Sion. Y eso lo sabemos muy bien. ¿Qué significación? La palabra nos revela lo que es Sion. Jerusalén, templo, reino, donde está la gloria de Dios. David, siendo profeta, entendió lo que era Sion. El corazón de Israel estaba en Sion. Y si Sion estaba establecida, entonces todo Israel era bendecida. La prosperidad que vivieron en el tiempo de David fue única. Salomón heredó lo de David. Y no se volvió a repetir en la historia de Israel lo que se vivió en ese tiempo. ¿Por qué? Porque había Sion. Había Sion. Por eso lo primero que hizo David al ser rey fue tomar la ciudad o ese monte de Jerusalén. ¿Para qué? Para ahí establecer el reino. Ahí iba a estar el reino y estaban las sillas de David, del trono de David en Jerusalén, la casa del rey, porque ahí estaba el templo de Jehová, porque ahí estaba la gloria de Dios. Entonces Dios está diciendo, yo como esposo quiero lo mejor para mi esposa. Y yo quiero introducirlos en Sion. ¿Para qué? Para que todas las cosas sean conforme a mi voluntad. Si hay Sion, si hay Jerusalén, hay victoria. Y esta es nuestra Jerusalén como iglesia local. Si bien nuestra Jerusalén es la celestial, pero es una expresión de lo que somos como iglesia. Aquí está la casa, la cual casa somos nosotros, el templo del Señor. Y el reino de Dios está aquí porque Jesús reina en nuestras vidas. Y es donde está la gloria del Señor. Entonces, si este es el centro de nuestra vida, todo sale bien. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Y os daré pastores según mi corazón. ¿Para qué los pastores? ¿Para qué los pastores? Esto no es invento humano, no es una decisión humana, no es que la gente hay que ponerse de acuerdo para que por lo menos haya uno que se ponga en el lugar de pastor. Los pastores son dados por el Señor.
Los pastores es lo que Dios necesita. Por eso Moisés dijo, Señor, levanta uno. Porque sabía Moisés que no iba a continuar. Uno, para que el pueblo de Israel no sea como oveja sin pastor. Porque de esa manera no se sabe para dónde ir. Y no es voluntad del Señor. Para eso los pastores, para que haya un rebaño que tenga pastoreo y sea apacentada. Por eso Jesús dijo que Él era el buen pastor. Y como buen pastor también dijo, y lo primero que dijo, yo soy puerta. Yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta de las ovejas. Y por eso después dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que abre o es el que cierra. Entonces Jesús dijo, yo voy a levantar pastores según mi corazón. ¿Para qué? Que os apacienten con ciencia y con inteligencia para introducirlos en Sión. Para eso hay pastores y eso es lo que quería Pablo de Timoteo. Timoteo, yo te di el cargo, yo te encargué esta tarea. Tú estás a cargo de la iglesia. Tú tienes que llevar al pueblo y tienes que meterlos, introducirlos en Sión. Fíjense esta imagen que ahora presentamos. ¿Qué nos dice la palabra? Dice acá Efesios 2, aunque no lo lean, no lo puedan ver, dice eso. En Efesios 2, versículos 5 y 6, que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el milagro de la salvación. Nos dio vida. Te dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué más? Y juntamente con Él nos resucitó, dice Pablo. Ese es el poder que opera en nosotros, el poder de la vida. Ese poder que venció la muerte y el pecado. Pero algo más, dice en ese Efesios 2, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Para Dios es un hecho. Hola. Por eso la iglesia no es de este mundo. No estamos ligados a esta tierra. Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino es del cielo. Y la iglesia es del cielo. La iglesia es eterna. Para Dios es un hecho. Y ya Dios lo hizo en la salvación. Cuando el Espíritu Santo te metió en un cuerpo, te hizo parte de la iglesia y la iglesia es eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para Dios nuestro lugar es en las alturas. En las alturas me haces andar, dijo el profeta Habacuc. Ese es el lugar que nos corresponde a nosotros. Arriba, no allá abajo. Amén. Ahora, porque hay iglesia eterna, que es cuerpo de Cristo, es que hay iglesia presente. Esta es la iglesia presente. ¿Por qué hay iglesia presente hoy aquí? Porque hay una iglesia eterna allá. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Si tú eres iglesia hoy, es porque hay iglesia allá. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. Ahora bien, es Jesús el que pone pastores según su corazón, según el corazón de Dios. Y es ahí donde la palabra opera para que los ministros sepan cuál es su vocación en Cristo Jesús, por causa de la vocación a la cual todos fuimos llamados. Entonces los pastores, conforme a la palabra de Dios, tienen que vivir y predicar la palabra. Ese es el compromiso. Saber pelear la buena batalla. Saber correr la carrera hasta alcanzar el fin. Y saber guardar la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos abre las puertas de las grandes oportunidades de Dios. Para que como iglesia vivamos en Sión. Sión que es Jerusalén, Sión que es casa, Sión que es reino. Y es ahí donde está la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios entonces? Es más, eso es lo que Dios quiere para ti. Dios está interesado en que vivas en Sión, que vivas la realidad de Dios. Ahora, los pastores son los que despiertan hambre y sed de la palabra.
Los pastores son los que predican la palabra para despertar justamente, para que el pueblo sea bienaventurado, que haya hambre y sed de justicia y serán saciados del bien de Dios. Los pastores son los que abren los ojos para que todos aspiren a lo eterno. Por eso la recompensa es para todos aquellos que aman la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen una visión clara del reino de Dios. Por eso hay dos oraciones que Pablo, como pastor de las iglesias, hizo. En el libro de los Efesios, yo quiero que vengas conmigo, hay dos oraciones claves. Yo quiero mostrarte la primera, que está en el capítulo 1 de los Efesios. Búscalo. Efesios 1. La primera oración de Pablo, que es la oración de todo pastor. Pastor, óreme, dicen algunos. ¿Para qué querés que te ore, che? Si es para que tu heredad produzca más, no sé si es lo más importante. Si es para que puedas cosechar mucho y abundar con graneros llenos y abundancia, no sé si es lo mejor. Porque Dios puede decirte, necio, simplemente hiciste todo eso para que le digas a tu alma, alma, regocíjate, gózate, come, bebe y disfruta de esta vida. Hay algunos que piden eso de los pastores. Pastor, óreme para que sea prosperado, que me salga bien. Que me aumenten el sueldo. Que tenga mejor trabajo. Que haga mejores negocios. Que me salga bien en el bingo. No, eso ni. Ningún creyente pide eso. Pero ¿para qué pedimos la bendición de Dios? ¿Por qué esperamos que el pastor ore? ¿Y qué es lo que el pastor tiene que orar y pedir? Bueno, acá hay la primera oración de Pablo. Está en el capítulo 1, dije, en los versículos 17 al 19. Ora Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que pide Pablo? Que por la palabra predicada, la palabra enseñada, la palabra proclamada, haya revelación, venga de Dios revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si hay espíritu de sabiduría y revelación, donde el velo es descorrido, donde los ojos son abiertos, y justamente en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que es lo que hizo Jesús con sus discípulos, es donde se puede saber algo, tres cosas fundamentales en la vida de todo creyente. ¿Cuáles son estas tres cosas? Véanla conmigo, acá los pusimos de esta manera, con colores para resaltar su significado. La primera cosa que Dios quiere, que todo creyente, recibiendo este espíritu de sabiduría y revelación, sepa, porque tiene ojos abiertos, sepa cuál es la esperanza a que el Señor los llamó a cada uno. Hay un llamado de Dios sobre la base de la esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos y la esperanza no avergüenza, porque la esperanza es de Dios, porque Dios es Dios de toda esperanza. ¡Aleluya! Esperanza significa que no hay un punto final. Esperanza es porque Dios es un Dios que va para más. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos. En la vida cristiana no hay pérdida. En la vida cristiana no estamos para perder, no estamos para ser derrotados y frustrados. Dios quiere que sepamos que Él nos llamó en esperanza, nos llamó en esperanza. Porque la fe es certeza de lo que se espera. Esa es la vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo, ¿cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? Tres cosas en esta frase que son tremendas. ¿Qué es lo que Dios quiere que sepa? Lo vas a saber recibiendo este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él.
Cuando Dios te abre los ojos, ¿qué es lo que vas a saber? Que hay riquezas. ¿Riqueza de qué? De la gloria. ¿Hay algo que puede compararse a la gloria de Dios? Hermano, piénsalo bien, piénsalo, por favor, piénsalo. Todo lo creado, los cielos, el universo, todo lo creado, no puede compararse con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. Habla de la naturaleza y la vida de Dios. Entonces, Él nos llamó, Él te llamó con una esperanza que viene de Él. ¿Para qué? Para que sepas que hay riquezas de su gloria en ti. ¿Por qué? Porque es una herencia en común. Jesús vino a darnos participación de la herencia que Él recibió como hijo del Padre. Porque el Hijo es heredero de todas las cosas. Y Él nos ha hecho coherederos con Él. Ahora lo tenemos. Ay, hermano, soy creyente, sí. Ay, qué aburrida mi vida. Por favor. Sí, no tengo nada, no soy nada, no soy nadie. Todas las cosas me van para mal. Hermano, ¿qué necesitas? Espíritu de sabiduría y revelación. Tenés que conocer más a Dios. Si conoces más a Dios, vas a darte cuenta que hay una esperanza viva a la cual te llamó el Señor y que Dios quiere que sepa que hay una riqueza inigualable de su gloria en común acuerdo con todos los creyentes. Amén. ¿Y cuál es la tercera cosa? Y aquí a Pablo le llaman las palabras. La supereminente grandeza de su poder, la cual opera en nosotros, en los que creemos. Ese poder que actúa en Cristo al resucitarlo entre los muertos. Entonces Pablo está diciendo, mira, lo que vos tenés acá no es poco, hermano. Lo que vos tenés acá no es poco, hermana. Tenés mucho, y por eso la oración de los pastores, ¿para qué? Para que sean prosperados, para que tengan mucha platita. No, eso viene solo, esas son las añadiduras de Dios, siempre y cuando haya reino. Amén. Pero ¿cuál es el deseo de los pastores? ¿Cuál es la oración de los pastores? Que haya mayor revelación, que haya mayor sabiduría en el conocimiento de Dios. Y eso se recibe de Dios, viene de Dios, y eso es lo que Dios quiere darte, hermano. Dios quiere darte, Dios quiere concederte ese espíritu de sabiduría y de revelación. Dios quiere abrirte tus ojos. Dios quiere que abras, que tus ojos sean abiertos, que tu entendimiento sea ensanchado, que conozcas a este Dios tan grande, que te salvó con propósito. Él te llamó en esperanza. Él tiene riquezas, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Tiene que ver con su gloria. Porque lo que tenés es mucho, es el poder de Dios, súper eminente, grandeza de su poder, que actúa en quienes, en aquellos que creen, en los que creen. ¿Estás creyendo? ¿Estás creyendo? Entonces es mucho lo que tenés, hermano. ¿Cuál es la segunda oración de todo pastor? Está en el capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo a partir del versículo 14... dice que dobla sus rodillas. Él ha pedido por ese espíritu de sabiduría y revelación. Pero ahora, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Dice el versículo 16. Para que os dé conforme a la riqueza de esa gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué ora Pablo? ¿Para qué oran los pastores? Para que conforme a la riqueza de su gloria, el hombre interior sea fortalecido con poder. Pastor, óreme, porque este cuerpito mío se me está desgastando. Muy bien, vamos a orar por eso. Algunos están tan preocupados por lo externo. Si comen, si no comen, si tienen para comer o no tienen para comer. Algunos están afligidos por esas cosas, como ya hemos visto. Jesús dijo, no os afanéis por lo que han de comer o han de beber y aún lo que van a vestirse.
Porque Dios es un Dios grande y tiene cuidado de sus hijos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que interiormente la persona esté sana. Que el hombre interior sea fortalecido con poder. Cuando el hombre interior está fortalecido con poder, todas las cosas después están bien. ¿Saben por qué algunos tienen conflictos con sus cuerpos físicos o con su alma? Porque están descuidando su hombre interior. ¿Quieren sentirse sanos o quieren satisfacer los anhelos de su corazón? ¿Quieren alcanzar que su alma se regocije, que coma, beba y disfrute de la vida? Y no se dan cuenta que están perdiendo de vista el tesoro. Porque el tesoro está en vasos de barro. Pero si el hombre interior está fortalecido, Dios vivifica nuestro cuerpo físico. Dios se hace cargo de nuestras necesidades. Dios suple para todas nuestras necesidades, más de lo que pensamos o entendemos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿por qué Pablo ora como pastor? Para que Cristo habite por la fe en los corazones. Eso es lo que necesita el hombre interior. Ser fortalecido, ¿para qué? Para que Cristo habite. Y Pablo decía en Gálatas, sufro dolor de parto por vosotros, para que Cristo sea formado en sus vidas. Si hay un dolor en el corazón de los pastores genuinos de parte de Dios, es cuando ve que hay personas que están luchando, que están peleando con Dios mismo, que están enojados, que están oponiéndose y que están trabando la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están detrás de cosas que no son las principales en la vida. Cuando no están arraigados en Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo habita, van a estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. ¿Quién los puede mover a aquel creyente que está firmado en Cristo Jesús? ¡Nada! Pueden venir vientos, tempestades y cuantas cosas, pero el que está firmado en Cristo, que es la roca, está firme. Está firme. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿para qué nuestro hombre interior tiene que ser fortalecido? Para ser plenamente capaces de comprender con todos los santos el amor de Dios, el amor de Cristo, su anchura, su longitud, su altura, su profundidad, el amor de Dios. Dios quiere que tú seas capaz de abarcarlo en un sentido, aunque se nos va a escapar. Pero eso significa que van a conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y ser lleno de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que vivas una vida plena, hermano. Dios no quiere que haya vacíos en tu corazón. Dios no quiere que estés ahí triste, cabizbajo, meditabajo. No, Dios quiere que levantes tu mirada al cielo. Dios quiere que seas plenamente capaz de comprender con todos los santos el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Dios quiere que junto con tus hermanos disfrutes de la bendición de Dios, que viva la plenitud de Dios, que digas, lo tengo todo, vivo, me regocijo en Dios, mi Salvador, me gozo en Dios, en mis alturas me hace andar. Dios lo tiene todo para ti, hermano. Dios lo tiene todo, porque la última palabra la tiene Dios. Y si Dios se ha determinado a bendecirte, déjalo que Él te bendiga. No estés luchando y dando coces contra el aguijón. No estés peleando, defendiendo derechos propios. Déjalo a Él, que Él se encargue. Confía en Él y Él hará. Encomienda tu vida a Jesús, que Él sabe qué hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, déjame decirte, según tu fe hoy, será tu vida. Así será tu vida, de acuerdo a cómo vivas el presente. Y conforme a cómo lo vivas, como vivas este presente, será tu recompensa. ¿Por qué? Porque esta recompensa viene para los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Significa poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Pónganse de pie.